Hoy desde muy tempranas horas empecé a decirle al Señor qué es lo que Él quería comunicar. Y, empecé a tener como impresiones en mi espíritu y empecé a tratar de decodificar lo que Él me quería decir y ir poniendo por orden las cosas. Y empecé a escribir, me gusta mucho escribir, es algo pero también aparte de escribir leo mucho, leo otras cosas, me gustan mucho las estadísticas. Y hoy yo les quiero hablar de algunas cosas bien claves. Y voy a hablar mucho de información, porque una cosa es la información y otra cosa es la revelación o la iluminación, como decía David, de manera extraordinaria. Una de las cosas que he visto en tu persona, que has estado con el apóstol Gustavo el lunes pasado, cual Dios nos permitió reunir casi 150 pastores en la ciudad de San Francisco Solano. Y parte de lo que has hablado, me doy cuenta que estuviste atento y pudiste capturar cada pensamiento que fue liberado. Porque muchos escuchan, pero después se olvidan. Son personas que escuchan, son oidores olvidadizos. Pero Dios quiere que pongamos por obra, no solamente en acciones concretas, sino en la expresión de nuestros labios para poder, porque Dios quiere una generación que entienda las cosas. Y necesitamos entender lo que Dios está edificando hoy en las naciones de la tierra. Y uno a veces habla de las naciones de la tierra y parecería algo muy grande y muy lejano, como que nosotros seríamos muy pequeños, pero hablaste de una manera tan directa, en el sentido de que todos somos importantes. Cada uno de nosotros tenemos una tarea fundamental y clave en esto de lo que Dios está construyendo. Y yo quiero hablarles un poco acerca de la vida que Dios nos permite vivir. Y sabe que nuestra vida, dice las Escrituras, es como un vapor, es como una nube que pasa por un poco de tiempo y se desvanece. ¿Cuántos creen que eso dice las Escrituras? Yo sé que estoy frente a una congregación que ama las Escrituras y que los pastores, los maestros que ustedes tienen son personas que constantemente ellos están escudriñando las Escrituras y constantemente les está dando de comer y buena comida. Y entonces esto de la vida en la cual se pasa por un poco de tiempo, la gran pregunta que yo les quiero transmitir en esta noche es esto, ¿no? Dice que el ser humano vive un promedio de ¿cuántos años? ¿Usted tiene idea de cuánto es el promedio que vivimos los seres humanos? Según las Escrituras y según lo que vemos. Usted no me diga que Matusalén vivió 900, mil y pico de años, porque bueno, nuestra realidad hoy, ¿cuánto es el promedio que podemos, cree usted que usted y yo podemos estar sobre esta tierra? Un promedio, 70, 80 años. Sí, 80 años. Hay gente que vive 90, 100, 110, pero vamos a tomar un tiempo promedio de 80 años, ¿sí? El ser humano vive un promedio de 80 años. 80 años, estuve recabando información y después con mi esposa estuvimos viendo si esa información era veraz. Y dice así: 80 años equivale a 960 meses que Dios nos da para que podamos vivir, ¿sí? 960 meses. Si usted vive 960 meses, esto equivale a 28.800 días. Si llega a su casa, pues haga la cuenta, va a ver que si usted vive 28.800 días, equivale a 691.200 horas. Esto es estadísticas, ¿sí? Entonces, si
si cada uno de nosotros que vivimos 80 años, vivimos 960 meses, y 960 meses equivale a 28.800 días, y 28.800 días equivale a 691.200 horas. Si usted tiene 40 años aproximadamente, entonces vamos a hacer un promedio de los que estamos aquí en esta noche. Si hacemos un promedio de los que estamos aquí, si usted tiene 40 años aproximadamente, significa que vivió la mitad de sus días. Es decir, 40 años aproximadamente significa que usted tiene 480 meses que a usted le queda. Porque usted ya vivió 480 meses, ¿sí? Entonces le quedan los 480 meses, que es la mitad de 960. Espero que no se maree con estas cifras, porque esto tiene una razón y un porqué. Es como la persona que pasó y habló que estaba haciendo fuerza con la roca y no la podía mover, pero Dios algo estaba haciendo. Bueno, algo está haciendo con usted a través de estas estadísticas. Si le quedan a usted 480 meses, implica 14.400 días. Y si a usted le quedan 14.400 días, es igual a 345.600 horas. Eso es lo que a usted le queda, que a nosotros nos queda. Yo un poco más, pues yo ya tengo 60 años. Si llega a los 80 años, se estima que escuche bien, si usted llega a los 80 años, se estima que entre 3 y 5 años se pierde esperando algo. Un ejemplo: cuando usted espera el semáforo, cuando usted está esperando el colectivo, cuando usted va a comprar, ¿vio? Cuando va al supermercado y hace cola y está ahí en la cola, pasa un montón de tiempo. Usted tiene que ir a pagar, cuando va a pagar, qué sé yo. Hay gente que lo paga por teléfono, pero a veces hay que ir a pagar a Edesur, hay que ir, y etcétera, etcétera. Entonces, se estima que usted pierde entre 3 y 5 años esperando algo. ¿Me va siguiendo el pensamiento? Bien. Se estima que de los 80 años se pierde entre 30 y 35 años que se la pasa durmiendo. Es decir, si usted duerme 8 horas. Ahora, yo sé que Eduardo duerme 3 horas, el pastor Eduardo duerme 3 horas. No, ahí me cambió todas las estadísticas. Pero entonces, se estima que de los 80 años se pierde entre 30 y 35 años que se la pasa durmiendo. Es decir, si duermen pero si duermen más, es otro tema. Es decir, hoy hablamos de los que duermen menos, pero ahora voy a hablar de los que duermen más. Hay gente que no duerme 7, 8 horas, duerme 10, 12. Usted va a las 12 y todavía sigue durmiendo. Y después duerme la siesta encima. Entonces, son muchas más horas que se la pasa durmiendo. Es decir, si usted duerme 8 horas por día en 80 años, estamos diciendo que entre 30 y 35 años nos pasamos la vida durmiendo. No sé si usted va entendiendo hacia dónde yo quiero terminar esta historia. De los 80 años se estima que se pierde 30 años trabajando durante 8 horas. Dios mío. Así que si usted en 80 años hace un cálculo, la gente pasa 30 años trabajando, sea el trabajo que fuera. No diría pierde trabajando, porque creo que el trabajo dignifica, creo que el trabajo, pero vamos a ir viendo un poco más sobre esta construcción. En principio, en 80 años, entre dormir, trabajar y esperar, se le van, si usted hace una cuenta, se le fueron 70 años. 70 años. O sea que a usted le queda una producción real, un total de 10 años. Es decir, los años de productividad que Dios nos permite en esta tierra, específicamente y puntualmente, son de 10 años de productividad, para lo cual nacimos en esta tierra. Ahora, si usted ya tiene 40 años vividos, vamos a ir al promedio de los 40 años.
¿Sabe cuánto le quedan de años productivos? 5 años. 5 años. Es una encuesta bastante interesante para reflexionar profundamente sobre la administración del tiempo que el Señor nos permite a todos por igual. Nos hablaste de todos por igual. Cómo desde la primera persona que habló, toda la secuencia de todo lo que se habló esta noche tiene una construcción sistemática, a veces inconsciente, pero Dios está construyendo algo. Hay que estar atento a la primera persona que compartió, luego los ministros de la palabra cantada, luego la administración de la cena del Señor, el saludo de David, y ustedes se dan cuenta que todo tiene un hilo conductivo, ¿sí? Hay que recuperar una mente arquitectónica que construye. Entonces Dios está construyendo algo en esta noche. Queda a nuestro absoluto criterio qué vamos a hacer con nuestras vidas y por consiguiente el efecto residual en nuestro entorno inmediato. Si usted tiene un promedio de 40 años, piense en esto. Le quedan 5 años para que usted tenga una vida altamente productiva para el reino, ¿sí? Ese es de alguna manera un poco como el acceso para que pudiéramos pensar, que pudiéramos recapacitar en función de la administración del tiempo. ¿Cuántos me van entendiendo que es importante la administración de tu, que seamos buenos administradores de la gracia de Dios? Bien. ¿Se acuerdan que yo les hablé que en esta noche quiero trabajar un poco más con estadística y con algunos fenómenos que ocurren en este sistema en el cual estamos inmersos? Y hoy les quiero hablar sobre un tema puntual y específico y cómo ese tema, cómo está ligado a las Escrituras, con ejemplos bien prácticos que a donde los quiero llevar esta noche. ¿Cuántos escucharon hablar de la masa crítica? Levante su mano. Si no escuchó, no importa, tranquilo. ¿Usted escuchó? Bueno, yo el miércoles pasado en nuestra congregación, no sé si el miércoles o el domingo, fui dando algunos flashes porque como que el Señor me llevó a prestarle atención, porque es un término que se utiliza mucho en ámbitos administrativos, políticos, empresariales, y me pareció interesante traerlo a colación para que nosotros podamos reflexionar de qué se trata cuando se habla de masa crítica. Cuando usted escuche la próxima, escuche a un político, a un filósofo, cuando escuche a alguien, a un pastor hablar de la masa crítica, usted va a decir, sí, me acuerdo. Ahí el pastor Rubén nos habló acerca de la masa crítica. Y yo empecé a investigar. No es que lo que le voy a hablar lo saqué de las escrituras, no, de investigar, de anotar, de ordenar. Y dice así, le voy a dar algunas definiciones sobre la masa crítica. En la física, estamos hablando en la física, usted sabe que hay física, que hay química. Bueno, en la física como ciencia, la masa crítica es la cantidad mínima de materia necesaria para que se produzca y se mantenga una reacción nuclear en cadena. Es decir, en física, lo que significa masa crítica es una cantidad mínima de materia necesaria para que se produzca y se mantenga una reacción nuclear en cadena. Usted ya lo va a ir entendiendo hacia dónde va todo esto que vamos a ir compartiendo. Ahora, en sociología, la masa crítica es la cantidad mínima necesaria para que un fenómeno concreto ocurra con una dinámica propia que le permita sostenerse y crecer. Bueno, la sociología está tratando acerca de las conductas del ser humano, ¿sí? Así que hoy vimos desde el punto de vista científico, ahora lo estamos viendo desde el punto de vista digamos, de las conductas de las personas. ¿Me va siguiendo? Dice, cuando una parte de la población adquiere
un nuevo comportamiento, piensa de una forma nueva o aprende una nueva habilidad, en el momento en que el número de involucrados es el suficiente, a eso se le llama un número crítico, este nuevo comportamiento se propaga rápidamente al resto de la población, provocando una difusión instantánea al conjunto de la ciudad. Porque voy a ir leyendo bastante para ir dándole un poco más de forma a esto. La masa crítica es un conjunto de personas. Nosotros aquí en esta noche estamos generando una masa crítica. La masa crítica necesita tener homogeneidad, necesita tener un mismo sentir. Se da cuenta que todo lo que hablamos anteriormente, todo tiene sentido. El hecho de partir el pan y el vino, estamos comiendo de él. ¿Saben qué? Para que todos en alguna medida los que estamos aquí tengamos un mismo sentir, que estamos parados sobre el mismo fundamento y que podamos entender que sobre ese fundamento en el cual nosotros estamos parados, yo tengo que, le pregunto acá, ¿quiénes construyeron su propia casa o vieron construir una casa? Levanten su mano a los que, ahí hay 1, 2, 3, ahí hay otro. Cuando usted, ahí también, por ahí David, usted también. Vio que cuando usted va a construir una casa, la primera faceta es colocar los cimientos, ¿verdad? Entonces, no es tan notorio cuando usted va a construir una casa, el trabajo es más para adentro que en lo visible, ¿sí? Lo primero que se hace es empezar a cavar para luego poner, digamos, el cemento, la piedra y todo lo que tenga que ver. Y luego se ponen las columnas. Entonces todo ese fundamento que se establece para llevar adelante a cabo el diseño que el arquitecto o el maestro mayor de obra o la persona que determinó hacer una casa y lo pensó, ¿sabe por dónde empieza? Por el fundamento. Pero ¿qué ocurre? ¿Sabe que muchas veces hay gente que se queda en el fundamento? Porque hicieron las bases, hicieron las columnas y usted va por ahí, a veces encuentra construcciones que quedaron con el tiempo. Usted dice, ¿cómo puede ser que invirtieron tanto dinero, tan lindo esqueleto, tan lindo fundamento y no hayan podido seguir? Bueno, las razones por las cuales no pudieron seguir tal vez fueron razones económicas o vaya cuántas razones que usted pueda imaginarse. Lo que le quiero decir es esto, que una casa no se construye solamente con fundamentos, sino la Biblia dice que cada uno mire cómo sobreedifica sobre el fundamento que está firme. Entonces, la sobreedificación del fundamento tiene que ver con la terminación de la casa. Entonces, nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios que están aquí presentes hoy, nosotros tomamos tiempo, los pastores toman tiempo para imprimir en ustedes un fundamento claro, firme, para que ustedes estén firmes en la palabra, firmes en la roca. Roca, sinónimo de fundamento. Pero no podemos quedarnos con el fundamento. El libro de Hebreos dice, dejando ya los rudimentos o los fundamentos de Cristo, vayamos, ¿qué dice? Vayamos a la perfección. Es decir, vamos a sobreedificar sobre el fundamento que está puesto. Tenemos que ver nosotros que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que Dios está edificando en nosotros, que nosotros somos la morada de Dios, y como morada de Dios, Dios está construyendo en nosotros, Dios está edificando una casa espiritual de manera personal, pero también de manera corporativa. No podemos dividir lo que Dios está edificando como cuerpo de Cristo de la construcción personal. Yo quiero que ustedes entiendan que cada uno de ustedes, mi persona y cada uno de los que están aquí presentes, son parte de esa construcción. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sufro dolores de parto. ¿Por qué sufría dolores de parto? ¿Para que muchos acepten al Señor como su Salvador? No, no dice eso. Es decir, no estoy minimizando la salvación, estoy maximizando propósito, que es otra cosa. ¿Cuál era el propósito?
que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y si Cristo se forma en nosotros, y Cristo se forma en el pastor Eduardo, y si Cristo se forma en cada uno de ustedes, ¿saben qué? Lo que va a ocurrir aquí en este ámbito, se va a generar lo que se llama la masa crítica. Cuando tenemos una masa crítica uniforme, bien sólida, unidos entre sí por todas las coyunturas, donde el amor, el fundamento y la sobreedificación de lo que Dios quiere edificar está en cada uno de nosotros. Miren, ustedes no tienen idea lo que puede acontecer desde esta casa como punto de partida. Imagínense si cada congregación del mundo pensara de la misma manera. Que todas las congregaciones pudieran entender que se está gestando una masa crítica. Una masa crítica aquí, así en nuestra congregación también. Y todas las congregaciones que están en Berazategui, por gracia de Dios, somos hoy parte del Consejo de Pastores de la ciudad. Señor nos permite hoy un poco ser el coordinador, digamos, de toda la zona 2, que implica desde el Cruce Varela hasta las vías, y de la Varela hasta las vías de Sourigue. Todo esa región nos pertenece a nosotros como administración. El pastor Eduardo es parte, él es secretario mío en esa tarea. Estamos trabajando juntos en eso. Hace un par de días hemos construido algo precioso que yo estoy esperando, expectante de tus escritos. ¿Sabe que con él hacemos un equipo hermoso? ¿Sabe por qué? Pues somos diferentes. ¿Cuántos creen que somos diferentes de los que estamos aquí? Entonces cada uno tiene gracias. Yo soy una persona, mi característica, soy una persona más espontánea, y que por ahí tengo, no sé, cientos de llamadas por día, y es muy difícil yo poder hacer una agenda, porque todo el tiempo tengo llamadas de aquí, voy para allá. En cambio, el pastor Eduardo es extremadamente, él es un experto en logística, y él tiene todo ordenado. Cuando vos le aparecés con algo medio raro a él, él se vuelve loco. Él se vuelve loco conmigo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cuál es y dónde vamos a ir? Ay, Señor. ¿Estoy equivocado? No, ¿verdad? Entonces, es una piedra en el zapato este hombre. Pero ¿sabe qué? Para bien, porque nos impulsa al orden. ¿Cuántos creen que nos hace bien el orden? Nos hace bien el orden, ¿verdad? Y bueno, imagínense cuando usted va por la calle y va manejando, los que manejan autos, a veces uno quiere pasar, qué sé yo, no quiere respetar las leyes de tránsito. Me voy y aparece un policía y te pone orden. Hablando de gente de la fuerza, bueno, sabe de lo que hablo. Y a veces te incomoda un poco, pero ¿saben qué? Nos hace bien que haya gente así, gente ordenada, gente que nos ponga límites. Porque si no tenemos límites, hermanos queridos, esto se vuelve un descontrol. Y esto, en vez de volverse una masa crítica, se va a volver una masa extraña. Una masa, sí, no sé, una masa salvaje. Pero les quiero comentar un poco una historia que, si usted investiga, usted lo va a encontrar. Ahí se lo voy a leer, por favor. Usted capaz que se aburre un poco, pero con el tiempo se va a dar cuenta que esto le va a hacer bien. Le voy a hablar acerca de la teoría del centésimo mono. ¿Escuchó alguna vez usted? Nunca. Del centésimo mono, hoy le voy a hablar de una teoría. Y dice así: según numerosos experimentos, se ha comprobado la conexión espiritual existente entre los seres vivos de una misma especie. Creo que nosotros somos de la misma especie, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Amén. Amén. ¿Amén o sí? Sí. Gracias a la cual es posible que todos los miembros logren un aprendizaje compartido al alcanzar lo que se conoce como masa crítica, consistente en un número suficiente de miembros que hayan asimilado la enseñanza en particular. En la obra de Edgar Morin, Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad,
se hace referencia a un experimento en el que se quitaron todas las hojas a un árbol. Como era previsible, empezó a segregar más savia para reemplazar las hojas que había perdido, así como una sustancia protectora contra los parásitos. Curiosamente, los árboles vecinos de la misma especie empezaron a segregar la misma sustancia antiparasitaria que el árbol agredido aparentemente, ¿sí? Le estoy dando una introducción para ir al 100º mono. Entonces veo un árbol que es podado. Luego uno dice, hay que podar el árbol. ¿Cuánto les gusta que ustedes nos poden, que nos corrijan? No nos gusta, ¿verdad? Que te llamen la atención. Esto no está bien. Ay, qué dolor que produce cuando los pastores vienen y te dicen, no, esto no lo estás haciendo bien. Y al principio dice la Biblia, no es causa de gozo. Te incomoda, te pone mal. Pero con el tiempo dice, ay, qué bueno que me confrontó. Pues si las autoridades de Dios que tienen aquí no les llama la atención, ¿quién les va a llamar la atención? Van a vivir de cualquier manera. Y este árbol fue podado y empezó a segregar más savia para generar más hojas. Y automáticamente otros árboles que estaban cerca empezaron a tener la misma, por una cuestión de lo que hablábamos hoy, lo que hablamos de la masa crítica, que provoca una reacción en cadena con lo de la misma especie. Siempre que haya un número, una mínima cantidad. Ahora vamos al 100º mono. Dice que en la isla Koshima, próxima a Japón, los científicos empezaron a proporcionar a los monos patatas dulces que dejaban caer en la arena. Les gustó su sabor, pero las rechazaron al estar sucias por la arena. Así, imagínense, yo quiero que ustedes me sigan el pensamiento, métanse en la historia. Un grupo de científicos en Japón van a investigar a unos monos, la conducta, ¿sí? A ver qué hacían estos monos. Dice que les empezó a dar de comer papas, ¿sí? Papas. ¿Y qué hicieron? Las patatas, como dice acá, se los tiraron ahí cerca del mar, ahí en la arena. ¿Y qué pasa? Que se ensuciaban, estaban llenas de arena, y cuando los monos las empezaban a comer, como que no podían disfrutar del verdadero sabor porque estaba contaminado con la arena, ¿sí? Les gustó su sabor, pero las rechazaron al estar sucias por la arena, hasta que una mona joven de 18 meses, las lavó y las comió. Enseñó el truco a su madre y a otros compañeros jóvenes. Los monos mayores no aprendieron, excepto aquellos que tenían hijos jóvenes, quienes enseñaron el truco a sus padres. Entre 1952 y 1958, todos los monos jóvenes y sus padres incorporaron este avance. Un día de otoño de 1958, cierto número de monos, se desconoce la cantidad exacta, pero se supone que eran 99. ¿No les suena familiar las 99? Eran 99. Dice, lavaba las patatas dulces, y al día siguiente, supongamos también por la mañana, el mono número 100 aprendió a lavarlas. Pero mire qué ocurrió. El último, hay un teléfono en el piso. El último mono, el número 100, por eso dice, ¿cómo les dije el título? A ver, voy de vuelta. La teoría del 100º mono, ¿sí? Y al día siguiente, supongamos también por la mañana, el mono número 100 aprendió a lavarlas. Por la tarde, todos los monos de la tribu lavaron sus patatas antes de comerlas. La suma de energía de aquel 100º mono creó, en cierto modo, una masa crítica. Y a través de eso, una eclosión ideológica. Pero lo más importante es que las colonias de monos de otras islas, sin contacto con los anteriores, así como el grupo continental de monos, empezaron también a lavar sus patatas dulces. Parece que en base a estos experimentos podemos afirmar que cuando un número limitado de individuos conocen un nuevo método, solo es propiedad consciente de ellos mismos, pero existe un punto en el que con un individuo más que sintonice con el nuevo conocimiento, este llega a todo el colectivo. ¿Me van entendiendo?
esta experiencia del centésimo mono, que fueron 99. Es decir, vamos a suponer que acá hay un número importante de personas, sean 60, 70, 80, 90, capaz que 99 aquí. No voy a decir monos, 99 personas. No voy a faltar respeto, ¿no? Y capaz que el último que va a conformar el número 100, como puede ser 40, como puede ser 12, como lo tuvo Jesús. Jesús tuvo 12 discípulos. Se convirtió en una masa crítica. Después tuvo 120, 70, otra masa crítica. Después tuvo 120, otra masa crítica, que afectó hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, tal vez con el hecho de nosotros predicar este evangelio del reino a otros, tal vez estemos a punto de provocar una reacción en cadena. Pero para que se produzca una reacción en cadena, es muy importante algo que el apóstol Gustavo nos habló en Rosario en estos días que estuvimos. Y él nos habló la diferencia entre el incremento y el aumento. A veces hay congregaciones que corren desesperadamente por estrategias de irle crecimiento. Quieren crecer y vamos por las multitudes, vamos a hacer lo que sea, el fin justifica los medios y vamos a hacer que la congregación crezca y como sea, no importa, el tema es crecer. Pero hay un orden. Primero es el incremento de la vida de Cristo en nosotros. Si cada uno de nosotros tomamos conciencia de la importancia del incremento de la vida de Cristo en nosotros, va a llegar un momento que se va a hacer una masa crítica. Imagínense que los científicos, los sociólogos, los físicos están hablando de una masa crítica sin tener en cuenta a la presencia de Dios, sin tener en cuenta al Espíritu Santo. Y si eso funciona en la sociedad, funciona en cualquier ámbito. Imagínense con la vida de Cristo. Imagínense con el advenimiento del Espíritu Santo, como pasó en Pentecostés. Había una masa crítica de 120 personas. Y dice que esto es algo que lo aprendí en estos días también del apóstol Gustavo. Decía, todos saben que el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, ¿verdad? Pentecostés es una de las fiestas perpetuas del pueblo de Israel. Pascuas, Pentecostés y Tabernáculo, 3 fiestas. Hay más fiestas, pero el Pentecostés representaba una fiesta muy importante. Y el Espíritu Santo dice que irrumpió de manera extraordinaria y violenta ahí contra 120 discípulos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Imagínense una masa crítica que fueron llenos del Espíritu Santo y todo lo que provocó hasta nuestros días. ¿Sí? Entonces, pero si ustedes notan ese ingrediente en los 120 discípulos, normalmente enfocamos a que estaban 120 y el Espíritu Santo vino. Pero si usted lee, dice la palabra, estaban juntos y unánimes. Y porque estaban juntos y unánimes, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Si no estaban, pregunto, ¿podemos estar juntos y no estar unánimes? Podemos estar en un lugar juntos y cada uno maquina en su cabeza contra no, pero no sabes aquel y y esa. Entonces empezamos a generar, estamos juntos pero no hay unanimidad. Pero cuando estamos juntos y unánimes, y si usted analiza el hecho de estar juntos y unánimes, tiene que ver con una determinación. Usted determinó estar juntos en esta noche y determinamos estar unánimes en esta noche para que el Espíritu Santo en esta noche traiga la luz de la palabra, para que la luz de la palabra y la luz del conocimiento también porque debemos entender, Claudia, vos te recibiste, ¿verdad? Ya todavía no, estás ahí. Bueno, debemos entender a aquellos que estudian en las universidades que no hay una guerra entre la espiritualidad y la ciencia. La espiritualidad y la ciencia van de la mano. En la medida que crecemos, vamos a ir entendiendo que la ciencia no es un enemigo que quiere sabotear nuestra fe. Nada más que la ciencia tiene sus límites.
a no ser que los científicos empiecen a tener una mayor iluminación de Dios y empiezan a entender cómo todo funciona, ¿sí? ¿Me va entendiendo? Entonces, quiero leerles algo. Jesús tuvo un equipo que conformó una masa crítica. Pablo conformó otro equipo que bien podríamos decir que también conformó una masa crítica. Pablo dice que alquiló una casa y tuvo, no sé, unos 10, 15 discípulos ahí durante un par de años. Los entrenó, los formó en unidad, en unanimidad, en un fundamento, en la sobreedificación. Y luego, ¿qué hizo? Esa masa crítica fueron esparcidos y llenaron todo el evangelio, ¿sí? Llenaron del evangelio todo el mundo conocido. Uno dice, ¿cómo puede ser que hayan llegado? No, el mundo conocido hasta ese momento tenía límites. No tenían todo el conocimiento del globo terráqueo. Todo el mundo conocido, y eso llegaron. Entonces, qué bueno y qué importante es que podamos entender sobre esta masa crítica. Ahora quiero hablarles un poco de la masa crítica en función. ¿Cuántos saben lo que es el marketing? ¿Sí? Ahí está, esa experta en marketing. Bien. El concepto de masa crítica es usado por las grandes multitudes. Es decir, la masa crítica también tiene una connotación negativa, pero también tiene una connotación positiva. Hoy hablamos de la parte positiva. El concepto de masa crítica es usado por las grandes multinacionales y medios de comunicación para imponer modas por todo el mundo, para modificar la opinión pública, para cambiar la dinámica de grupos, lograr objetivos de marketing, que esto no es malo, campañas de publicidad, campañas políticas, entre muchas otras. Y tienen éxito porque la gran mayoría de personas no piensan por sí mismos. Aceptamos sin ningún discernimiento lo que otros dicen, o lo que es peor, lo que otros quieren que pensemos y hagamos. Esto explica el porqué de las muchas tendencias, modas o fenómenos virales que se instauran de un día para el otro en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. Vio que también las cosas negativas se viralizan y empieza a crecer, y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que, no sé, no voy a nombrar para no faltar respeto a nadie, ¿no? Personas que cantan canciones que usted escucha la letra y dice, es una aberración. ¿Y cómo puede ser que tengan millones y millones y millones de seguidores? Es una masa crítica. Y se va contagiando, se contagia. Analice usted esto. ¿Nunca le pasó que usted va por la calle? Esto es el entendimiento práctico de la masa crítica. Usted va por la calle y de repente ve a alguien mirando para arriba, con otra persona, están los dos mirando para arriba. Y otros miran y van pasando y dicen, ¿qué están mirando? Y se acerca, ¿vio? ¿Le pasó? Entonces se acercan más personas, ya son 10. Y después ya son 20, todos mirando. Y nadie ve nada, pero todo el mundo mirando. ¿Me entiende? Imagínese lo que puede provocar este entendimiento de la masa crítica. Imagínense si alguien, a ver, hermanos queridos, imagínense si alguien está viendo algo verdaderamente que tiene que ver con un entendimiento más profundo del reino. Tal es el caso de nuestro apóstol Gustavo Lara. Hoy estuvo en Brasil ministrando a miles y miles y miles de líderes. Ahora el sábado 13 vamos a estar en Avellaneda con el Consejo de Pastores de Avellaneda. Hay alrededor de 200, 250 pastores. Pero él no para. Pero él es una persona al cual yo admiro profundamente. Usted lo va a ver en la ministración de la alabanza. Usted lo va a ver que el hombre está metido. A veces yo lo miro y digo, ¿qué estará viendo? Presten atención a lo que yo les digo. Cuando ustedes lo vean personalmente, prestenle atención cuando no es como yo que ando con el teléfono, que ando distraído, que vengo para acá. No. Él como que está a veces como que se da vuelta y está ahí y como que estuviera viendo algo. Y él enfatiza mucho que nosotros tenemos que aprender a ver lo que oímos, porque a veces
leemos mucho, pero no estamos viendo en el Espíritu. Mirad bien lo que oís, dice las Escrituras. Entonces, Él todo el tiempo está viendo cosas. Imagínense que Él tiene que predicar en miles de lugares. En cada lugar donde va, el mensaje jamás es igual. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque primero oró al Señor, escuchó su voz, vio y tuvo una lectura del lugar donde va a ir, y en función de eso empieza a ministrar. Así que imagínense, si una persona está viendo y yo me acerqué y vi con él, y se acercó otros pastores, el pastor Lito, se acercó otros pastores, otros apóstoles, el pastor Eduardo, su esposa, y ustedes también se acercaron, los que viajaron al Chaco, y cada vez son más, y son más. Se está gestando una masa crítica. En estos días estuvimos juntos en Iniciativa Integridad, estuvimos reunidos con unos 170 hombres claves en todo lo que es la administración política en el país, con gente que están funcionando como senadores, diputados, gobernadores, y impresionante. Hemos tenido gente que de alguna manera trabaja en Inglaterra, en el Parlamento, hombres de Dios extremadamente preparados, y estábamos nosotros ahí. Y el apóstol, en un momento, cuando nos estábamos yendo, me dice: esto es imparable. No sé si él sabe de lo que yo estoy hablando, esto de la masa crítica, capaz que lo sabe, sí, seguramente. Pero esto es la masa crítica. Él algo está viendo. ¿Y sabe qué es lo que él ve? Que la mayoría de los pastores todavía no vieron esto. Y les digo más, con el pastor Eduardo estamos escribiendo algo, porque vamos a tener entrevistas con todos los pastores aquí, primeramente con los que nos corresponde en nuestra zona. Cuando terminemos, vamos a colaborar con los otros líderes de coordinadores de grupos, hay 4 grupos, una serie de 16 preguntas, de las cuales 4 principales para que el pastor, le vamos a hacer preguntas al pastor. Después vamos a tener 12 puntos, 12 tics, que hablan del por qué hace falta ser parte del Consejo de Pastores de la ciudad. ¿Sabe qué? La gran mayoría de los pastores están abocados a sus congregaciones locales. Y no está mal eso. De ver, prestar atención, pero sabe que pocos son los pastores que están viendo lo que Dios está edificando a nivel global. Dios está edificando el nuevo hombre corporativo. Y usted dice: ¿pero dónde dice eso? Juan 16. Jesús habla le dice: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Entonces, el ser uno es el nuevo hombre corporativo. Le digo más otra palabra, es el hijo corporativo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Hijas de Dios. ¿Son hijos de Dios, verdad? Exactamente. ¿Somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios. Sí, somos hijos de Dios. Bueno, pero Dios está edificando un hijo corporativo. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros se nos abre el entendimiento y empezamos a ver lo que Dios está edificando, porque Dios a usted y a mí nos ha dado un ministerio por excelencia. ¿Cuál es el ministerio por excelencia que Dios nos ha dado? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Reconciliar consigo mismo a todo el mundo, reconciliar a todos en Cristo, en el uno. A veces somos muchos. De los muchos vamos a los todos, y de los todos vamos al uno. Esa es la progresión del Señor. Otro día les hablo de los muchos a los todos, de los todos al uno. Eso es medio complejo explicarlo, pero Dios nos quiere hacer uno. Cuando empezamos a ver lo que Dios está edificando corporativamente,
Ahí se rompen las barreras. Ya dejamos de tener nuestros imperios personales. Algunos no tienen imperio, algunos tienen kiosquitos personales. Sí, como que ellos son una islita separada de todo. No entienden que somos una corporación, que no es más importante una mega iglesia que una congregación que tiene 10 miembros, que todos somos importantes. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con lo que has hablado? Todo tiene un sentido. Entonces Dios nos quiere que estemos juntos y unánimes, pero con un entendimiento claro de lo que Dios quiere edificar en las naciones de la tierra. Por eso, cuando vemos una iglesia, hace unos días compartí en Facebook una charla que tuvo Fabián Liendo con Robert Barriger, un pastor que tiene una iglesia en Perú, una iglesia multitudinaria. Ellos trabajan con la línea de Hillsong. Y muchas veces cuando nosotros vemos otras congregaciones que no tienen las mismas dinámicas que uno lo empieza a ver como una competencia, o como diciendo, no, pero esto, nosotros somos mejores. Entonces entramos esas evaluaciones que de repente a veces nos hace bien. Y él habló mucho acerca de que somos diferentes. Es decir, Dios respeta nuestra individualidad. Somos individuos, ¿verdad? ¿Somos aquí individuos? Sí. Pero más que individuos, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero ¿saben cuál es el problema de los individuos? Cuando el individuo se convierte en una persona individualista. El individualismo significa estoy separado del interés general que Dios tiene y solamente miro mi propio interés. Miro mi propio interés, miro lo mío, mi gente. Entonces me apropio de la gente, es lo mío, y no puedo ver lo que Dios está haciendo en el cuerpo. No puedo celebrar el éxito de otros. Hay un principio que si nosotros no celebramos el éxito de los otros, el éxito se va a alejar de nosotros. Se lo digo fácilmente, hay gente envidiosa. Y cada uno de nosotros, algo de eso, a veces todavía hay. A veces no nos damos cuenta. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando vemos a alguien que compró un auto nuevo o está haciendo una casa y dicen, uy, ¿por qué no a mí? Pero cuando empezamos a celebrar el éxito de otros, el éxito se nos viene a nosotros. Se nos viene. Porque el éxito, Dios quiere que todo el cuerpo de Cristo podamos caminar juntos y podamos avanzar. Como dicen las Escrituras, yo deseo, el apóstol Juan, que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Es decir, ¿cuál es el interés de Dios? Que la prosperidad tenga que ver con nuestra alma. Porque nuestro espíritu, en el momento que aceptamos a Cristo, ya en nuestro espíritu ya estamos completos en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo se une con nuestro espíritu, se amalgama y se hace uno. Estamos completos en Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Somos personas tripartitas: espíritu, alma y cuerpo. Entonces es el alma, es la mediación que no permite que esa vida del espíritu pueda salir y pueda expresarse. Entonces Dios, ¿dónde tiene que trabajar? En nuestra alma. Entonces Dios quiere que, el apóstol Juan, que prosperemos nuestra alma. La prosperidad del alma tiene que ver el dejarse gobernar por la vida del Espíritu. Y si eso ocurre, sabe que esa vida del Espíritu va a empezar a salir. Y va a pasar como pasó con Pedro y Juan. Dice que encontró, y con esto voy cerrando, dice que fueron a un templo llamado La Hermosa. Y había una persona pidiendo plata, pidiendo, me das una monedita, pero una monedita. Pedro y Juan se acercó y le dijo, míranos. Los apóstoles le dijeron, míranos. ¿Y qué fue lo que expresó Pedro y Juan? Míranos, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Le extendió la mano, dice, le extendió la mano y lo levantó. Y dice que fue sano al instante. No oró por sanidad. No le dijo, en el nombre de Jesús la enfermedad, no reprendió la enfermedad. Lo que tengo te doy, porque la vida del espíritu que estaba en esto, como ya su alma había sido quebrantada,
había experimentado la cruz de Cristo, esa vida del Espíritu, ¿saben qué? Hizo plum, salió y empezó a obrar maravillas, milagros, sanidades. Y ni hablar de conversiones extraordinarias. Se convirtieron en el primer mensaje de Pedro, 3.000, después 5.000. Se sanaban con la sombra de Pedro. ¿Vio la canción? En la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Por qué? Porque esa vida de Cristo estaba burbujeante en su interior, empezó a salir. Y es lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros, como persona, pero también como masa crítica que Dios está elaborando en este lugar.